Bien, ya está grabando. Entonces, continuaremos acá. Vamos a ver ahora la energía de oscilación de un sistema masa de sorte. Ya, bien, la anterior clase les había dado la tarita para que demuestren que no depende el periodo de oscilación del ángulo en la cual está oscilando un sistema masa de sorte sobre un plano horizontal. Entonces, no creo que hayan tenido muchos problemas, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema masa de sorte vertical, entonces el periodo de oscilación también va a ser lo mismo que un sistema masa de sorte horizontal, ya que en un sistema masa de sorte vertical tiene de forma inicial una deformación debido al peso del bloquecito. En este caso, el peso ya es un factor que influye en el sistema, ¿no? Pero con las condiciones iniciales en el sistema, ese peso se va a simplificar al final, entonces, junto con ese ángulo, y al final no va a importar cuánto es ese ángulo θ. Entonces, si ese ángulo de inclinación del plano inclinado es 90 grados, que es cuando estaríamos en un sistema vertical, entonces igual, el periodo de oscilación siempre va a ser el mismo. No depende, solo depende de la masa del bloquecito y de la constante elástica del resorte, de nada más. No depende de la amplitud, no depende de las deformaciones iniciales que tenga el sistema, eh, etcétera, ¿no? Muy bien, veremos ahora esa energía, la energía que hay en un movimiento de oscilación. Entonces, tenemos esta que es la ecuación de movimiento de este sistema masa de sorteo, un movimiento oscilatorio simple, y si lo derivamos respecto al tiempo, obtenemos la velocidad. Y si lo volvemos a derivar respecto al tiempo, tenemos la aceleración. Pero hasta ahí no lo vamos a necesitar, porque la energía que tiene un sistema masas de sorte, en cualquier momento de la oscilación, ya son energía cinética, que está relacionada con la velocidad, un medio mv cuadrado. En algunos momentos sí se vuelve cero, pero en algunos momentos eh, tiene un valor máximo, entonces va cambiando y también tiene energía potencial elástica debido a la deformación del resorte, ¿no? Que es un medio kx al cuadrado. Donde hemos visto que omega cuadrado, que es la frecuencia angular, es igual a k, la constante elástica del resorte, sobre m. Entonces la energía va a ser de esta forma. Estos dos tipos de energía tiene en cualquier instante de tiempo. En algún punto la energía cinética se vuelve grande y en algunos esta energía potencial elástica se vuelve grande o cero, ¿no? Entonces van cambiando y sucede que van cambiando intercalándose estos valores, de tal manera que vamos a ver que la energía total del sistema siempre es la misma. En algunos casos se volverá la energía cinética cero, pero en ese punto la energía potencial es la más grande, de tal manera que compensa la inexistencia de la energía cinética. Y de la misma manera, de forma inversa, cuando la energía potencial es cero, la energía cinética es grande, que compensa eso también, ¿no? De tal manera que la energía siempre se mantiene y se conserva. Muy bien, reemplazando en esta ecuación y factorizando un medio, tenemos un medio b cuadrado, acá b reemplazamos por esta ecuación, entonces la amplitud elevado al cuadrado, como es negativo, como está al cuadrado, menos por menos da más, acá positivo termina siendo, ¿no? Un medio la masa, la velocidad, que es a cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado, por el cuadrado, ¿no? Más un medio, la constante elástica del resorte, por x al cuadrado. Entonces lo mismo acá, x se ha reemplazado, entonces la amplitud al cuadrado y coseno cuadrado también. Entonces de acá vamos a ir factorizando todos los miembros posibles de tal manera que estamos buscando llegar a una identidad trigonométrica de esta naturaleza, ¿no? Seno cuadrado del argumento más coseno cuadrado del mismo argumento y esto va a terminar siendo 1. Entonces algo parecido queremos llegar. Esa es la estrategia eh, para determinar esta energía del movimiento oscilatorio simple en un sistema masas de sorte. Bien, entonces lo que vamos a hacer es factorizar. Vamos a factorizar k a cuadrado para dejarlo solito a coseno cuadrado. Entonces, ya no está acá, la constante elástica y la amplitud al cuadrado, se salió acá. Acá también tenía una cuadrado, por eso ya no está, lo factorizamos. En acá no tenía la constante elástica de resorte, por eso luego de la factorización termina estando en el denominador. Bien, y resulta que como antes hemos visto, este omega cuadrado es igual a k sobre m, es decir, o en lo que sería lo mismo que este m sobre k es 1 sobre omega cuadrado, ¿no? La identidad que en la anterior clase habíamos visto y que está acá, omega cuadrado es igual a k sobre m, ¿no? Y justamente lo que tenemos acá es el inverso, m sobre k. ¿Qué sería el inverso
1 sobre omega cuadrado. O bien podemos reemplazar esto igual. Omega cuadrado es K sobre M, y al final vamos a tener lo mismo, se van a terminar simplificando, ¿no? En este caso se termina simplificando omega cuadrado. Entonces al final seno cuadrado va a terminar sin este argumento que lo acompaña. Por lo tanto, tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado. El mismo argumento en ambos casos. Por lo tanto, esta es una identidad trigonométrica y eso termina siendo 1, ¿no? Porque estos se van a simplificar. Entonces, todo se simplificó y lo único que queda es esta parte de acá. Un medio, la constante elástica de resorte por la amplitud al cuadrado. Entonces, esa es la energía de oscilación de un sistema masas-resorte. Solo depende de la constante elástica del resorte y de la amplitud. Entonces, cuando modificas la amplitud de un sistema, cuando le das mayor o menor amplitud, lo que estás haciendo es darle más energía. No modificas el periodo de oscilación o su frecuencia. Tarda lo mismo en ir y volver. No cambia. Pero sí lo que cambia al darle más amplitud es la energía directamente. Entonces, la energía está relacionada con la amplitud de oscilación o la amplitud de vibración de estos sistemas. Bien, antes de pasar a otro sistema oscilante, veremos la configuración de resortes que podríamos tener para resolver ejercicios. Primeramente, en paralelo, ¿no? Sucede que si tenemos varios resortes actuando en un sistema, entonces esos resortes ideales lo podemos ir simplificando o reduciendo a un solo resorte. Y trabajar con un resorte y una masita es bastante sencillo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una configuración de resortes en paralelo, por ejemplo, de esta forma. Acá lo tenemos en vertical, que como también puede ser en horizontal esta configuración de resortes en paralelo. La cosa es que los resortes están uno al lado del otro, paralelos. Ya también sería válido de esta forma, por ejemplo, un resorte acá, otro resorte acá y otro acá, ¿no? Entonces, esta configuración también es paralela, ¿no? Solo que los resortes están dispuestos de forma vertical y acá están dispuestos de forma horizontal, ¿no? Uno al lado del otro, paralelos. Bien, resulta que este sistema se puede reducir, se puede simplificar a un solo resorte que va a trabajar de forma equivalente, se le aplica la misma fuerza, se va a generar la misma deformación, etcétera. Todo va a ser equivalente, entonces trabajar con un solo resorte es mucho más sencillo. Entonces veremos cómo es que podemos hacer esa simplificación, esa reducción. Entonces, si aplicamos una fuerza externa deformadora a esta varilla que está uniendo estos tres resortes en paralelo, entonces le aplicamos una fuerza deformadora y logramos desplazarlo esta distancia X, que sería la deformación de los resortes. La deformación de todos los resortes se van a estirar lo mismo, X, ¿no? Claro, esta deformación, este desplazamiento de la varilla tiene que ser de forma paralela, ¿no? Entonces, todos estos tres resortes lo vamos a reemplazar por un solo resorte, y este resorte tiene que actuar de forma similar, de forma equivalente a estos tres resortes. ¿Ya? Es decir, que si yo le aplico a esta varillita que tiene un solo resorte la misma fuerza, tengo que obtener la misma deformación. Bien, por lo tanto, estamos viendo acá que las deformaciones son todas iguales en los resortes, ¿ya? En todos los resortes. Pero las fuerzas elásticas son diferentes porque las constantes elásticas son diferentes en cada uno de estos resortes. El primer resorte tendrá una constante elástica K1, por lo tanto, debido a esta deformación, ejercerá una fuerza elástica 1 hacia la izquierda, ¿no? Porque como se estiran, cada uno de estos resortes están estirados, entonces quiere volver a su forma original sin deformarse, por lo tanto, ejercen fuerza elástica en dirección opuesta a la deformación, ¿no? Entonces, cada uno de estos resortes tiene constante elástica 1, 2 y 3, y este resorte, el cual vamos a reemplazar por estos tres resortes, tiene una constante equivalente, que va a trabajar de la misma forma que estos tres juntos, configurados de esta forma, en paralelo, ¿no? Muy bien, por diagrama de fuerzas en la varillita, en esta posición de equilibrio, podemos ver que estas fuerzas elásticas 1, 2, 3 se combinan y están equilibradas con esta fuerza externa F que se ha aplicado para deformar los resortes. Y igual en este sistema, cuando tenemos un solo resorte, la fuerza elástica que ejerce este resorte, como se estira, tiende a comprimirse. Esta fuerza elástica que ejerce este resorte está equilibrado con esta fuerza externa que genera esta deformación. Son iguales entonces. Entonces, como hemos manifestado, las deformaciones en cada uno de los resortes son todas iguales, incluso la deformación en este resorte equivalente, de K equivalente. Son iguales, todos. Las fuerzas sí son diferentes,
por sumatoria de fuerzas en el primer caso, con los tres resortes, sumatoria de fuerza acá en la varilla, tenemos F positivo, menos fuerza elástica 1, menos fuerza elástica 2, menos fuerza elástica 3. Igual a 0 porque en ese punto la varillita se encuentra en su posición de equilibrio, ¿no? Ya se han equilibrado esas fuerzas externa F con las fuerzas elásticas del resorte, ¿no? Ya están equilibradas y ahí se quedan. Entonces tenemos eso. 0 porque como no estamos viendo está en una posición de equilibrio, entonces por eso la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y bueno, todas estas fuerzas elásticas pasan al lado derecho a sumar porque están restando, ya que aplicamos la ley de Hooke. La fuerza elástica es menos K por X, ¿no? Por lo tanto, bien, antes de eso, haremos la sumatoria de fuerzas en la segunda varillita, en la cual vamos a reemplazar por el resorte equivalente. Sumatoria de fuerza en la varillita igual esta fuerza F positivo menos la fuerza elástica del resorte equivalente, porque está en dirección opuesta. Esa sumatoria de fuerzas también igual a 0, porque esta varillita está en reposo, porque las fuerzas externa y esta fuerza elástica se han equilibrado, entonces ya no se mueve de esa posición de equilibrio. Entonces igual, sumatoria de fuerzas igual a 0, la fuerza externa menos la fuerza elástica, esta fuerza elástica es correspondiente al resorte equivalente, está restando, pasa a sumar, ¿no? Y resulta que estas fuerzas son iguales, entonces en vez de esta fuerza F externa, vamos a anotar la fuerza elástica del resorte equivalente. Entonces, la ecuación termina de esta forma, ¿no? Acá, ahora todas estas, acá ya no tenemos esa, perdón, esa fuerza externa F, todas estas fuerzas son de los resortes, todas estas fuerzas elásticas, del resorte 1, 2, 3, que están en configuración en paralelo, y esta fuerza elástica en el lado izquierdo, que es del resorte equivalente. Bien, ahora sí, aquí utilizamos la ley de Hooke, menos K por X, entonces para el resorte equivalente, menos su constante equivalente por su deformación, para el resorte 1, fuerza elástica 1, menos su constante elástica 1 por su deformación, lo mismo para el resorte 2 y 3, ¿no? Como hemos visto antes, todos tienen las mismas deformaciones, incluso el resorte equivalente. Entonces, todas se pueden simplificar al ser iguales. Por lo tanto, todos pero menos 1 al mismo tiempo. Por lo tanto, tenemos que la constante equivalente simplemente es la suma de las constantes elásticas de los tres resortes. Entonces, podemos reemplazar esa configuración de tres resortes por un solo resorte, y ese resorte, su constante equivalente es simplemente la suma de las tres constantes equivalentes de los resortes que están en paralelo. Ya, si tuviéramos más resortes en paralelo, 4, 5, entonces esta suma que tenemos acá, simplemente se van añadiendo todos esos otros resortes que están configurados en paralelo. Ya, esa es la formulita, entonces, para poder simplificar, para poder reducir una configuración de resortes en paralelo a un solo resorte. Bien, otra configuración que podemos tener es para una configuración de resortes en serie, y en serie es de esta forma, uno a continuación de otro. También lo podemos tener de forma vertical, acá tenemos un resorte, luego acá otro, luego acá otro, de esa forma, y más también podríamos tener, ¿no? Entonces, una configuración de resortes en serie vertical o horizontal, lo mismo es en cualquier caso, ¿ya? Ya podemos tener de esta forma o de forma horizontal o vertical. Bien, lo mismo aplicamos, estos resortes tienen constante equivalente diferente, entonces lo va a poder sustituir a estos tres resortes un solo resorte de tal manera que se comporte de forma similar, generando la misma deformación en el sistema, es decir, actuando de manera muy similar. Es decir, entonces cuando aplicamos una fuerza externa F, generamos una deformación X en el sistema, entonces tira. En este caso, este estiramiento no es lo mismo para todos los resortes. Como está uno a continuación de otro, imagínense que este resorte es más rígido, por ejemplo, el resorte, el muelle de un auto, y este es un resorte más delgadito, por ejemplo, el resorte de un reloj puede ser. Entonces, al aplicar esta fuerza deformadora, al recoger la varilla, esta distancia X, entonces este resorte menos rígido se va a estirar más. Este resorte más rígido se va a estirar menos, pero todos se van a estirar. Todos se van a estirar, solo que algunos se van a deformar más que otros, porque algunos son más rígidos que otros, ¿no? Entonces, la deformación en cada uno de los resortes no va a ser la misma, va a ser diferente. De hecho, esta deformación que tenemos X va a ser la suma de todas las deformaciones en cada uno de los resortes. Lo que se deforma este primer resorte se va a desplazar este segundo resorte, y al mismo tiempo este segundo resorte se va a deformar.
Entonces, este tercer resorte se va a desplazar lo que se ha deformado el primer resorte y el segundo resorte, y al mismo tiempo este tercer resorte se va a desplazar. Finalmente, este punto de acá, lo que se va a desplazar es la deformación del primer resorte, más el segundo resorte, más el tercer resorte. Ya es fácil analizar eso también. Bien, entonces estos tres resortes los vamos a reemplazar por un solo resorte, el cual produzca el mismo fenómeno, es decir, se obtenga esta misma deformación. Se obtenga esta misma deformación cuando le aplico esta misma fuerza externa F. Entonces el sistema se comporta de manera muy similar. Bien, haciendo diagrama de fuerzas en el sistema, entonces vamos a tener lo siguiente. Acá está actuando sobre esta varilla la fuerza externa F, que deforma X, entonces hay la fuerza elástica 3 del resorte 3, como se está estirando, quiere volver a su forma original, pero esta no es la deformación del resorte 3, ya no sabemos cuánto es. Este X que tenemos acá es la deformación total, ¿no? Porque al recorrer esta posición, la varillita, también este punto de acá recorre una cierta posición. Entonces, acá termina estando el resorte y se estira hasta acá, ¿no? ¿No? Entonces, este X no es toda la deformación, porque si este punto se quedaría en este estático, este de acá, esta unión entre los resortes 2 y 3 se queda estático y se genera esta deformación, claro, entonces en ese caso sí X sería la deformación del resorte 3, pero este punto no se va a quedar estático. Al generar este desplazamiento en la varilla, este punto también se va a desplazar ligeramente una posición, ¿ya? Porque se van a estirar los resortes 2 y 3. Bien, pero está estirado, eso sí es claro. Hay estiramiento en el resorte 3, por lo tanto ejerce esta fuerza elástica para volver a su forma original. Entonces, esa fuerza elástica se transmite por todo el resorte 3 y llega hasta este punto, el punto de unión entre el resorte 2 y el resorte 3. En ese punto, si hacemos diagrama de fuerzas, también obtenemos lo mismo, esa misma fuerza elástica 3 con la fuerza elástica 2 que ejerce el resorte. Bien, por sumatoria de fuerzas primeramente en la varilla. Tenemos la fuerza externa F menos en dirección opuesta a la fuerza elástica 3 igual a 0 porque esta varilla en esta posición ya está en equilibrio, ya no se mueve, por lo tanto como consecuencia da que la fuerza, bueno acá lo hice al revés, ¿no? Esta fuerza externa debería ser igual a la fuerza elástica 3. Bien, que al final vamos a ver que también va a ser igual a la fuerza elástica 2 y a la fuerza elástica 1. Como les decía, entonces, haciendo ahora diagrama de fuerzas acá, esta misma fuerza elástica 3 se transmite hasta este otro extremo del resorte, ¿no? Se transmite hasta este otro extremo, y una vez que llega al equilibrio, haciendo sumatoria de fuerzas acá, vamos a tener la fuerza elástica 3 menos la fuerza elástica 2, eso va a ser fuerza elástica 3 menos fuerza elástica 2 igual a 0, eso va a dar que la fuerza elástica 3 es igual a la fuerza elástica 2. ¿No? Fuerza elástica, bueno, todo un desorden hecho acá. Y lo mismo en este extremo, ¿no? Una vez que se desplace, la fuerza elástica 2 actúa en este otro extremo del resorte 2, en el extremo izquierdo. Y una vez que llega al equilibrio, tenemos acá la fuerza elástica 1, que se está estirando el resorte 1 también, sumatoria de fuerzas, entonces vamos a ver que ambos son iguales. Entonces, tenemos que la fuerza elástica 3 es igual a la fuerza externa F, la fuerza elástica 3 es igual a la fuerza elástica 2, la fuerza elástica 2 es igual a la fuerza elástica 1, es decir, todas las fuerzas elásticas son iguales, todas son iguales. ¿Okay? Todas son iguales. Y eso es lógico, por ejemplo, si nosotros estuviéramos sujetando este sistema de resortes en serie en el extremo izquierdo, todo lo que se desplace, al aplicar esta fuerza externa, todo lo que se desplace, este extremo izquierdo tendría a desplazarse también hacia la derecha. Por sí solo no se va a quedar ahí si nosotros lo estuviéramos sujetando. Entonces, de alguna manera, la fuerza que ejerce en el extremo derecho del resorte, esa misma fuerza vamos a experimentar en el extremo izquierdo, ¿no? Esa misma fuerza vamos a experimentar. Se transmite por todos estos tres resortes esa fuerza elástica. Por eso son iguales. Como lo había dicho, también sus deformaciones sí son diferentes y de hecho es la suma, ¿no? Acá lo mismo entonces, la sumatoria de fuerzas acá en el sistema de resorte es equivalente. Sumatoria de fuerzas, fuerza menos fuerza elástica equivalente igual a 0, entonces la fuerza es igual a la fuerza elástica. Esta fuerza entonces da como conclusión de que todas las fuerzas elásticas son las mismas en el resorte 1, 2, 3 y también en el resorte equivalente. Todas son iguales. Las deformaciones, en cambio, son
son diferentes y de hecho, como les decía, es la suma, es decir, la deformación del sorte 1 más la deformación del sorte 2 y más la deformación del sorte 3 es la deformación total del sistema, todo lo que se ha desplazado la varillita al aplicar esa fuerza externa F, ¿no? Y este X que tenemos acá es la deformación que tiene el resorte equivalente, que debe comportarse de manera similar. Entonces, es reemplazando en esta ecuación la ley de Hooke es esto, fuerza menos K por X, de acá despejando X, entonces menos la fuerza elástica sobre K. Entonces acá reemplazando que esta es la deformación del resorte equivalente, entonces menos la fuerza elástica del resorte equivalente sobre su constante equivalente, en el caso de X1, menos la fuerza elástica 1 sobre K1, para X2, fuerza elástica 2 sobre K2, para X3, fuerza elástica 3 sobre K3. Todo por menos 1, y como habíamos visto, todas las fuerzas elásticas son iguales, por lo tanto, tendríamos que el inverso de la constante equivalente, del resorte que va a reemplazar esos tres que están en configuración en serie, sería la suma de los inversos de los resortes que están en configuración en serie. ¿Ok? Entonces, de esa forma vamos a encontrar la constante elástica equivalente del resorte que viene a reemplazar estos tres resortes en configuración serie. Si tenemos más resortes que están configurados en serie o menos, entonces la suma se añadirá o será menos, ¿no? Dependiendo de cuántos resortes tengamos ahí. Entonces, a partir de acá es clara, se puede notar esa expansión, ¿no? Más la suma de los inversos. Bien, esta formulita entonces utilizamos para reducir una configuración de resortes en serie. Ahora, si tenemos una combinación de paralelo y serie, entonces vamos por partes, ¿no? Los que están en serie los reducimos, luego los que están en paralelo, algún tipo de configuración van a terminar teniendo y de esa forma vamos a ir reduciendo. No, los que sean sencillos. Hay configuraciones, por supuesto, mucho más complejas, pero de ese tipo de problemas no lo vamos a resolver acá, ¿no? Muy bien, ahora sí veremos otro sistema oscilante que es un péndulo simple. Un péndulo simple es un sistema ideal que está definido por una partícula puntual unido mediante una cuerdita ideal a un eje de oscilación. ¿Ya? Entonces, es ideal, no existe en la realidad porque es una cuerda ideal, es de masa despreciable, es decir, su masa es cero y la partícula es un punto. Entonces, un punto no existe porque un punto no tiene dimensiones. Y todo lo que conocemos, por más pequeño que sea, siempre tiene algo de dimensiones, algo de tamaño, ¿no? Entonces, pero muchos sistemas, por supuesto, se pueden aproximar al comportamiento de un péndulo simple, bastante parecidos, entonces es preferible resolverlo con las ecuaciones de un péndulo simple a un sistema real, ¿no? Entonces, habrá diferencias en el vigésimo decimal, décimo decimal, entonces dependiendo con qué precisión se quiere el resultado, entonces se trabaja directamente con un péndulo simple o no. Ya a veces hay otros sistemas que se alejan demasiado, entonces ya no se puede trabajar de esa forma. Bien, entonces tenemos acá un péndulo simple. Una de las aproximaciones mejores que se tiene a un péndulo simple es una cuerdita bien delgadita unido con una esfera. Ya una cuerdita bien delgadita porque como la cuerda del péndulo simple tiene que ser de masa despreciable, masa cero, entonces haciéndolo delgadita la cuerda, su masa se hace tan pequeña que comparándolo con la masa de la esfera, la masa de la cuerda es prácticamente despreciable. Y como partícula puntual se toma el centro de masa de la esfera, ¿no? Por la simetría esférica, por esa simetría esférica, entonces el centro de masa actúa muy bien como partícula puntual, ¿no? Como es esfera alrededor del centro de masa, toda la masa de la esfera está distribuida de forma equitativa. Bien, la posición de equilibrio del sistema es totalmente vertical. Cuando el sistema se encuentra totalmente vertical, no ejerce ningún movimiento y está en reposo, estático. Lo interesante es cuando le damos energía, por ejemplo, desplazándolo respecto a su posición de equilibrio a un ángulo θ. Por supuesto, nuestro sistema de referencias lo ponemos en la posición de equilibrio. Desde ahí vamos a medir la posición angular del péndulo, ¿no? Lo que se desplaza en grados, esa va a ser la posición angular del péndulo, ya sea en sentido antihorario positivo o en sentido horario negativo, el desplazamiento angular, θ. Ya ahí es nuestro sistema de referencia. Como lo hemos visto en el sistema masa de resorte, lo mismo en este caso. Claro, comúnmente se mide el ángulo respecto a la horizontal, ¿no? Respecto a la horizontal, que es desplazamiento angular. Bueno, en este caso, esta posición de referencia va a ser esta vertical, la posición de equilibrio que tiene el sistema, porque es la mejor estrategia que tenemos para poder hacer las ecuaciones mucho más simples. También se lo puede resolver así, es decir,
Si nosotros definimos la posición o el origen del desplazamiento angular, todo esto sería θ, ¿no? Entonces, se puede llegar a la misma ecuación, solo que va a representar mayor trabajo matemático, ¿no? Y algunas cantidades no van a ser las mismas, algunas cantidades físicas. ¿Okay? Entonces, la mejor estrategia que tenemos, que es poner en esta posición de equilibrio el origen del desplazamiento angular. Muy bien, por la naturaleza rotacional que va a tener el sistema, sumatoria de torques vamos a aplicar, ¿no? Porque cuando liberemos de esta posición el péndulo simple, entonces va a ganar velocidad, va a bajar hasta el otro lado y va a volver, ¿no? Un movimiento pendular, ida y vuelta, ida y vuelta. Ese movimiento de ida y vuelta lo vas a repetir una y otra vez, entonces es un movimiento oscilatorio. Bien, la longitud del péndulo es L, la masa es M. Acá tenemos el eje de rotación. El eje de rotación no es un punto, como muchos suponen, es sino una línea recta. Es una línea recta que es perpendicular al plano de oscilación. Este péndulo, una vez liberado, en el plano del monitor haría esa oscilación, ¿no? En el plano del monitor, izquierda-derecha. Por lo tanto, este eje, que es una línea, sería perpendicular al plano del monitor. Estaría entrando, sería una línea imaginaria entrando en el monitor. ¿Ya? El eje es una línea, no es un punto. ¿Ya? Eso es fundamental para aplicar muchos teoremas que vamos a resolver, en especial en péndulo físico, que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces al tener masa la esferita, entonces esa partícula puntual tiene peso por interacción con la gravedad, entonces este peso es el que genera ese torque para que genere un movimiento rotacional. También tenemos otra fuerza como la tensión, pero esta tensión no ejerce ningún torque debido a que el brazo es cero, porque como la línea de acción de la fuerza de la tensión pasa por el eje, entonces el brazo termina siendo cero. Entonces la tensión no ejerce torque, ¿no? Y si se dan cuenta, este torque siempre es restaurador, porque va en oposición al desplazamiento angular. Si el desplazamiento angular es, como en este caso, en sentido antihorario, el torque es en sentido horario. Y de la misma manera va si el péndulo se desplaza para el otro lado. Si el desplazamiento angular es en sentido horario, el torque se generará en sentido antihorario. Es siempre opuesto al desplazamiento angular. Entonces es siempre un torque restaurador. ¿Ok? Bien, entonces en la posición de equilibrio hay ese movimiento oscilatorio. Realizamos sumatoria de torques, donde θ sub 0 va a ser la amplitud de oscilación, ya para diferenciarla de A, la amplitud de oscilación en un sistema masa-resorte, porque son ligeramente diferentes. Este es un movimiento donde va variando sus posiciones angulares, mientras que en un sistema masa-resorte era un movimiento en el cual iba variando sus posiciones lineales. Entonces, θ sub 0 es la amplitud de oscilación, es decir, el máximo desplazamiento angular que tiene el sistema respecto a su posición de equilibrio, ya sea para la izquierda o para la derecha. Ya el máximo desplazamiento angular respecto a su posición de equilibrio. Claro, todo el desplazamiento angular desde un extremo hasta el otro extremo es 2 veces θ sub 0. ¿Ok? Muy bien, entonces, sumatoria de torque es igual a I por alfa, es un movimiento de ida y vuelta, por eso I por alfa, momento de inercia por la aceleración angular, alfa es la aceleración angular, y el torque que tenemos en el sistema, fuerza por brazo. La fuerza es mg, el peso, y el brazo es L seno de θ. A ver, en esta, no lo tengo acá, en la anterior gráfica les indico eso. Esta es la línea de acción de la fuerza, ¿no? El brazo, este es el eje, que es una línea perpendicular a este plano de oscilación, al plano del monitor. El brazo es la distancia más corta de esa línea de acción de la fuerza al eje de oscilación, ¿no? Y la distancia más corta es esta, cuando forma 90 grados acá. Ese es el brazo que queremos. Este ángulo θ por lados paralelos se repite también acá, y se dan cuenta, acá tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, si aplicamos un seno a este θ, porque resulta que B, el brazo que estamos buscando, es opuesto al ángulo θ. Entonces, con un seno lo podemos determinar, ¿no? Entonces, aplicamos seno al ángulo θ, cateto opuesto, B, sobre la hipotenusa, que viene a ser la longitud del péndulo, L. Por lo tanto, el brazo es L seno de θ, ¿no? Eso es lo que estamos aplicando en la sumatoria de torques que he hecho, ¿no? La sumatoria de torques I por alfa, el torque es fuerza por brazo, la fuerza es mg, está acá, y el brazo estamos viendo que es L seno de θ,
y al mismo tiempo estamos incorporando esas direcciones opuestas que tienen el desplazamiento angular con este torque, son opuestos. Este torque que tenemos acá, que hemos realizado acá, fuerza por brazo, es opuesto al desplazamiento angular θ, entonces por eso negativo. Lo mismo que sucedería, por ejemplo, con la ley de Hooke, ¿no? La fuerza elástica es opuesta a la deformación en un resorte, ¿no? La deformación que tiene el resorte, esa dirección de la deformación siempre es opuesta a la fuerza elástica, es una relación vectorial y debido a eso es que tenemos este negativo acá, debido a las direcciones opuestas que tiene la deformación con la fuerza elástica, ya sea en estiramiento o en compresión. Lo mismo en este caso, el torque es opuesto al desplazamiento angular, por eso es el negativo que tenemos acá, porque es un torque restaurador, mg L seno de θ. Bien, eso es lo que se ha anotado acá, menos mg L seno de θ. La aceleración angular, por supuesto, es variable, por lo tanto, en su forma diferencial, derivada de la velocidad angular respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo, ¿no? Esta es la aceleración angular. El momento de inercia de una partícula puntual, que es lo que estamos tratando acá, es un péndulo simple, es masa por el radio al cuadrado de una partícula puntual. Momento de inercia. Ya, masa por el radio al cuadrado de una partícula puntual. Supongamos que este es el eje de rotación. Acá tenemos la partícula. Entonces, respecto a ese eje está haciendo un movimiento curvo, entonces este vendría a ser el radio y suponiendo que esta partícula tiene una masa m, entonces su momento de inercia de esta partícula puntual es mr cuadrado. Bien, en nuestro caso la masa del péndulo es m, esta es nuestra partícula puntual, su masa es m, y como vemos acá, hace un movimiento circular alrededor de este que es el eje, y este vendría a ser el radio, que en este caso es la longitud del péndulo. Entonces, su masa es m, el radio es L, por lo tanto, su momento de inercia de esta partícula puntual es ml cuadrado, porque el radio es L. Por eso ml cuadrado acá. Bien, se simplifican, la masa se va acá, un L con este cuadrado se simplifica, este L que está multiplicando pasa a dividir, pero antes de eso vamos a aplicar la siguiente aproximación. Lo que estamos buscando con esta estrategia es llegar a la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple, que es de esta forma, donde tenemos a la variable dentro de una segunda derivada temporal, a la misma variable al otro lado de la igualdad, acompañando tiene que estar el negativo, es importante, y una constante que lo acompaña a la variable en el lado izquierdo de la igualdad. Esa constante es omega cuadrado, ¿no? Esa constante es la frecuencia angular al cuadrado. Entonces debemos llegar a esta forma. Eso es lo que estamos buscando con esta sumatoria de torques. Y una vez llegado acá, ya en el anterior capítulo lo hemos visto, la solución de esta ecuación diferencial es de la forma de esta, ¿no? X igual a amplitud coseno de omega t más phi. Entonces, con eso estaríamos demostrando que es un movimiento oscilatorio simple. Y sabemos cuál es su ecuación, vamos a ver cuál es su amplitud, vamos a saber cuál es su frecuencia angular, periodo, etcétera. De ahí vamos a sacar. Entonces, ese es el objetivo, llegar a esa ecuación diferencial. Pero no podemos llegarlo porque ya están de la misma forma, solo son diferentes letritas nomás. En vez de x, nosotros tenemos θ acá, que es la variable. Acá está bien, está dentro de una segunda derivada temporal. Al otro lado de la igualdad tenemos θ, tenemos el negativo, está bien, pero el problema es que este θ se encuentra dentro de una función seno, lo que no ocurre acá. Está solita θ acompañado de una constante. Acá se encuentra dentro de una función. La solución de esta ecuación diferencial, por supuesto, va a ser diferente. La estrategia que vamos a utilizar para que esto se parezca a un movimiento oscilatorio simple es hacer una aproximación, es decir, que θ sea una cantidad bien pequeña. Entonces, hacemos la siguiente consideración. θ es una cantidad bien pequeña. Esto, por supuesto, hablando en el sistema internacional, es decir, en radianes, no en grados, ya en radianes. Entonces, bueno, en grados, ¿cuánto se traduce eso? ¿Cuánto tiene que ser pequeño? Entonces, menor a 10 grados. Exagerando, menor a 15 grados. ¿Ya? Menor a 15 grados tiene que ser ese. Porque si 15 grados lo transforma a radianes, termina siendo un número pequeño, cero puntual, es decir, 2pi sobre 360 grados se van y en radianes lo tienes, ¿no? Entonces, menor a 15 grados, eso es lo que se traduce, ¿no? Exagerando 15 grados, en peor de las situaciones. Entonces, a eso se considera un número pequeño, de tal manera que si lo elevamos al cuadrado, este número pequeño, se hace más pequeño. Si lo elevamos al cubo, es aún más pequeño, tanto que se puede despreciar. Entonces, ese es el criterio
para poder despreciar este término, porque lo que vamos a utilizar para aproximar este seno de θ a una ecuación más simple y de paso poder llegar a la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple, la técnica que vamos a utilizar es una expansión de Taylor, una serie de Taylor, que antes ya lo habíamos hecho también en el capítulo anterior. Bien, entonces este es el criterio para frenar la suma, ¿no? Para no irnos hasta el infinito. Entonces vamos a aproximar esta función seno. Entonces, con este criterio, y para Maclaurin, esta es la formulita que debemos aplicar, ¿no? 1 sobre i factorial, una sumatoria desde igual a 0 hasta n hasta el infinito, pero no vamos a llegar ahí porque sabemos hasta dónde se va a frenar. 1 sobre i factorial, derivada yésima de la función respecto de θ, evaluado en θ igual a 0 directamente, por θ menos θ sub 0 igual a i, ¿no? En este caso, θ sub 0 va a valer 0, ¿no? Este tipo de función, más específicamente, se lo conoce como una serie de Maclaurin. Bien, entonces necesitamos conocer varias derivadas y estas derivadas evaluarlas en cero. Entonces empecemos por la función. La función seno sin derivar, porque cuando i vale 0, 0 derivada, es decir, la función sin derivar, evaluada en θ 0, seno de 0, 0. La primera derivada, derivada del seno coseno, evaluada en θ 0, 1. La segunda derivada, derivada del coseno menos seno, evaluada en θ 0, seno de 0, 0. Derivada del menos seno, menos coseno, la tercera derivada, en θ 0 menos 1, derivada del coseno menos seno con este menos positivo, evaluado en θ 0, 0. ¿Ya? Hasta ahí vamos a realizarlo hasta la quinta derivada, porque ya sabemos desde dónde vamos a despreciar, desde donde vale i igual a 3, desde la tercera derivada, porque i igual a 4 ya representa θ a la cuarta, entonces más despreciables todavía, ¿no? Muy bien, entonces en i igual a 0, entonces tenemos 1 sobre i factorial, 1 sobre 0 factorial, derivada 0, es decir, la función simplemente, volveré a escribir, 1 sobre 0 factorial, entonces la derivada, la función sin derivar evaluada en 0, entonces es 0, por θ elevado a la 0, ¿no? Cualquier número elevado a la 0 es 1, como este es 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, entonces 0 todo eso. Para i igual a 1, 1 sobre 1 factorial es 1. La primera derivada igual a, evaluada en 0, 1, acá está, ¿no? Por θ a la 1. Entonces, 1 factorial es 1, 1 entre 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por θ, θ simplemente. No se sobreentiende que acá tiene potencia 1. I igual a 2, ¿no? Eso nos lleva a la segunda derivada, su derivada es 0, por eso se hace 0 acá. I igual a 3, 1 sobre 3 factorial, 3 por 2, 6. La tercera derivada está acá, menos 1, por θ elevado al cubo. En realidad es θ menos θ sub 0 elevado a la i, ¿no? Pero como θ sub 0 hemos dicho que es 0, por eso directamente θ elevado a la 3, ¿no? Θ sub 0, 0 hemos dicho. Bien, i igual a 4 es la cuarta derivada, su derivada es 0, todo se va a hacer 0. I igual a 5 es la quinta derivada, 1 sobre 5 factorial, 120. 1 resulta ser la derivada, θ a la quinta y así. Bien, el criterio ya lo hemos mencionado a partir de θ al cubo, es decir, a partir de acá se considera despreciable. Θ a la quinta, mucho más despreciable todavía. Por lo tanto, lo único que va a terminar son estos términos, 0 más θ más 0, θ simplemente. Entonces, la función seno de θ bajo esas condiciones se aproxima a θ simplemente, ¿no? Seno de θ se vuelve θ siempre y cuando el ángulo de desplazamiento sean menores, muy pequeños, y eso en grados significa menores a 15 grados, ¿ya? Menores a 15 grados. Mientras más pequeños sean, mucho mejor va a ser la aproximación, y por supuesto eso de forma experimental también se tiene que aplicar, ¿no? Si corresponde. Entonces, teníamos esta ecuación, acá se simplifican las masas L, y este seno de θ se aproxima a θ, con esa condición. Entonces, tendríamos todo esto de acá, ¿no? M, L se van, solo nos quedaría G, y en vez de seno de θ, θ simplemente, y en el lado derecho L, junto con esta segunda derivada de θ. L que está multiplicando pasa a dividir, y ya está. La variable, que en este caso es θ, dentro de una segunda derivada temporal, al otro lado de la igualdad, la misma variable θ, el negativo, y todo lo que le está acompañando a θ es una constante, es G sobre L. G es la gravedad, la aceleración de la gravedad, y L es la longitud del péndulo, que es una constante. Durante toda la oscilación, esta longitud no va a cambiar,
porque es una cuerdita ideal, inextensible y de masa despreciable. Entonces, como es inextensible, no se estira, entonces siempre es la misma longitud, ¿no? Entonces, eso es una constante. Y esta constante vendría a corresponder a la frecuencia angular al cuadrado. Ya está de la forma. Entonces, sabemos que en este caso, como está de esta forma, la solución de esta ecuación diferencial vendría a ser esto, ¿no? Tita igual a tita sub 0, que vendría a ser la amplitud, ¿no? De la misma manera que teníamos x igual a coseno de omega t más phi, lo mismo en este caso. Es la misma ecuación, solución de esta ecuación diferencial, solo que en vez de la amplitud es tita sub 0, la amplitud angular, si quieren, la amplitud de desplazamiento angular para el péndulo simple. Omega es el mismo, es la frecuencia angular, y phi es un ángulo de fase que depende de las condiciones iniciales del sistema, ¿no? Entonces, de la misma forma está. También es un movimiento oscilatorio simple, también el péndulo simple, siempre y cuando los ángulos de desplazamiento sean pequeños, menores a 15 grados. Si nos salimos de ese rango, ya no cumple con esta ecuación diferencial ni esta ecuación, ¿ok? Bien, veremos el periodo de oscilación, que justamente a través de acá lo podemos ver. Omega cuadrado es G sobre L. Ese cuadrado que tenemos acá pasa como raíz, y acá también se cumple que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, y el inverso de la frecuencia es el periodo de oscilación. Ya, entonces, combinando ambas ecuaciones, finalmente tenemos de esta forma, ¿no? Es decir, raíz de G sobre L igual a 2pi sobre T, combinando, igualando omega. L que está dividiendo pasa a multiplicar, G pasa a dividir, el periodo de oscilación pasa a multiplicar, y tenemos esta ecuación de acá. Entonces el periodo de oscilación es 2pi raíz de L sobre G. Eso es lo que tarda en completar una ida y vuelta el péndulo simple. Solo va a depender de su longitud y de la aceleración de la gravedad, de nada más. No va a depender de la amplitud, porque no tenemos tita sub 0 en la ecuación. No va a depender de la masa del péndulo, porque acá hemos visto que se ha simplificado y no hay masa en esta ecuación. Entonces solo depende de L y de G, de nada más. Para que oscile más rápido, tendríamos que reducir su longitud o incrementar la aceleración de la gravedad a la cual está sometida. Para que oscile más lento, entonces hay que reducir la aceleración de la gravedad o aumentar la longitud del péndulo. Muy bien, ahí está, esa es la ecuación que también lo encuadramos en rojo para resolver problemas de péndulo simple. Bien, y con esta ecuación podemos aplicar todo lo que hemos visto también anteriormente en el sistema masa de sorte. Lo podemos derivar para conocer su frecuencia, perdón, su velocidad angular. Lo volvemos a derivar para conocer su aceleración angular en cualquier instante de tiempo. También vamos a hallar los mismos resultados. Su velocidad angular es máxima en su posición de equilibrio y es cero en los puntos de inversión del movimiento, cuando θ es igual a θ sub 0, es decir, cuando el desplazamiento angular es máximo, la amplitud. Vamos a hallar que la aceleración angular es cero en el punto de equilibrio y es máximo en los puntos de inversión del movimiento, ¿no? Lo mismo se deduce que el anterior, porque es lo mismo, también es un movimiento oscilatorio. Bien, también calculamos en este caso la energía de oscilación del péndulo simple, que es ligeramente diferente. Y para eso hacemos el siguiente cálculo. Entonces tenemos el péndulo simple de esta forma, tenemos desplazado un ángulo θ, el péndulo simple respecto a su posición de equilibrio. Entonces vamos a tomar estos dos puntos intermedios. Este ángulo θ no necesariamente es el desplazamiento angular máximo, es decir, no es θ sub 0, no es la amplitud. Puede ser cualquier punto intermedio. Entonces en ese punto intermedio vamos a hacer análisis de energía, ¿no? Por supuesto va a tener una energía cinética el sistema y va a tener una energía potencial gravitacional en este caso, porque ligeramente al generarse este desplazamiento angular también se eleva el péndulo simple, es decir, se incrementa, sube a una cierta altura y como ya tiene altura, tiene energía potencial gravitacional. Entonces, estas son las dos energías que tiene, potencial gravitacional y energía cinética, porque tiene velocidad, ¿no? Entonces, obviamente en este punto estamos definiendo nuestro nivel de altura igual a 0 acá, h igual a 0, justamente en ese punto. Muy bien, h, ¿cómo sería? Entonces, eso lo calculamos con este triángulo rectángulo que tenemos acá. ¿No? Acá es 90 grados, la hipotenusa es L. Entonces, esta longitud la vamos a relacionar a través de un coseno para determinar cuánto es h, para poder reemplazar en esta ecuación. La velocidad v que tenemos acá es la velocidad lineal, que es diferente a la velocidad angular. Esa velocidad la vamos a obtener a través de la velocidad angular.
la velocidad lineal o rapidez se relaciona con la velocidad angular a través de el radio por la velocidad angular. Bien, que acá no lo voy a poner omega o W para no confundir con la frecuencia angular, que son ligeramente diferentes. La velocidad angular acá lo vamos a anotar como derivada de la posición angular respecto al tiempo, ¿ya? Esa es esta velocidad que vamos a manejar acá. Muy bien, este es h, que se lo ha conseguido aplicando un coseno en el triángulo rectángulo que les he mencionado, ¿no? Entonces, todo este lado del triángulo rectángulo que tenemos acá sería L menos H. Entonces, aplicándole coseno a este tita, coseno cateto adyacente, L menos H, sobre la hipotenusa, que viene a ser toda la longitud del péndulo, que es L. Entonces, de acá despejando L, está dividiendo, pasa a multiplicar. H está restando, pasa a sumar, y esto pasa a restar al otro lado. Entonces, bien, acá lo haremos más con calma. Menos H pasa a sumar. Acá tenemos L. L coseno de tita pasa a restar. Y de acá se ha factorizado L. Por eso 1 menos coseno de tita. Y ese H se ha reemplazado acá con el L más, ¿no? Todo eso es H, MGH. ¿No? Y en vez de la velocidad, lo que les había dicho es, en vez de la velocidad, radio por omega, por la velocidad angular, pero para no confundir con este omega, que es la frecuencia angular, entonces la velocidad angular derivada de la posición angular respecto al tiempo. Es lo que se ha reemplazado acá, solo que como sabemos, respecto a este movimiento circular, su radio sería la longitud del péndulo. Por eso acá L, derivada de la posición angular respecto al tiempo, y todo eso elevado al cuadrado, que es la velocidad. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación que tenemos. Esta ecuación la vamos a reemplazar acá en la energía para saber cuánto es la energía del péndulo simple, ¿no? Entonces, esta ecuación hay que derivarlo respecto al tiempo para reemplazarlo acá. Y acá es donde vamos a tener problemas, ¿no? No podemos reemplazarlo así como está, porque acá tendríamos coseno de, y tita reemplazando esto, tita sub 0, coseno de omega t más phi. ¿No? Tendríamos un coseno dentro otro coseno. Entonces, se nos complicaría bastante. Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a usar una aproximación también para el coseno. Como ya tenemos un criterio de tita pequeño, y esto consiste en que tita al cubo ya sea despreciable, entonces ese mismo criterio vamos a utilizar acá para saber a qué función se aproxima el coseno. ¿Ok? Entonces, una pequeña pausa igual acá. Ahora haremos la expansión de Taylor, ahora en el caso del coseno. Entonces vamos a necesitar sus 5 derivadas, ¿no? Entonces ahí tenemos derivada del coseno menos seno, del seno coseno, del coseno seno, etc. En cada uno de estos emplazando tita sub 0, perdón, tita igual a 0, que eso es en el punto donde se evalúan las derivadas, ¿no? Entonces tendríamos en la función sin derivar 1, la primera derivada 0, la segunda derivada menos 1, la tercera derivada 0, etc., ¿no? Ahí está, ahora utilizando esta función para igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, entonces tendríamos de esta forma, ¿no? En i igual a 0, n igual a 0 tendríamos 1 sobre 0 factorial, derivada primera, perdón, la función sin derivar, 1, la función sin derivar 1 por tita elevada a la 0. No, lo que tenemos acá. No, 0 factorial es 1, 1 entre 1, 1. Entonces, tita elevada a la 0. Cualquier número elevado a la 0, esto va a terminar siendo 1. Para la primera derivada teníamos 0, si se recuerdan se va intercalando. 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, de esa forma, ¿no? Entonces es 0 la primera derivada, por eso todo se hace 0. La segunda derivada es menos 1, 1 sobre 2 factorial, 2 factorial es 2, 2 por 1, 2, tita al cuadrado, ¿no? La tercera derivada es 0, la cuarta derivada es 1, tita a la cuarta, 1 sobre 4 factorial, 24, ¿no? 4 por 3, por 2 y por 1. Y de esa forma. Entonces, a partir de i igual a 3 se considera despreciable. Por ejemplo, acá tenemos tita a la cuarta. Como es un número pequeño, elevado a la cuarta, mucho más despreciable todavía, por lo tanto, 0. Igual a 5, 0 también, ¿no? Entonces, se dan cuenta, esto es 0, entonces los únicos términos que habría serían estos de acá. Tita a la 0 es 1, entonces 1 menos, de este negativo del menos 1, 1 menos tita cuadrado sobre 2, o 1 menos 1 medio por tita cuadrada. Entonces, a esa función se puede aproximar el coseno de tita, ¿no? A 1 menos 1 medio tita cuadrado. Entonces, esa es la función que vamos a utilizar en esta ecuación de acá. Entonces, en vez del coseno,
lo que vamos a hacer es anotar todo esto de acá. Otra vez. 1 menos 1/2 tita cuadrado, ¿no? A todo eso se aproxima el coseno. Acá voy a utilizar un corchete. Más 1/2 ml cuadrado, derivada de tita respecto al tiempo, al cuadrado. El cuadrado entonces afecta a ambos. ¿Okay? Bien, el negativo entra al paréntesis, por lo tanto menos 1 acá, con este 1 se simplifica, por lo tanto la energía mgl, menos por menos da más, ¿no? Entonces tita cuadrado sobre 2. Ahí está, es lo que tenemos ahí. ¿Ok? Más 1/2 ml cuadrado, derivada de tita respecto al tiempo al cuadrado. Bien, acá mismo lo voy a simplificarlo un poco más. Ya, este 2 lo voy a sacar. Y por lo tanto acá sería tita cuadrado y el 2 que teníamos ahí acá. Ya, de esa forma. Oye, entonces esa sería la ecuación. Ahora en esta ecuación es donde ustedes jóvenes van a reemplazar esta ecuación. Tita igual a tita sub 0 más omega por el coseno de omega t más phi. Esta ecuación van a reemplazar acá, en este tita, van a tener tita sub 0 al cuadrado, van a tener coseno cuadrado reemplazando acá. Derivan respecto al tiempo este tita, que acá se los anotaré, derivada de tita respecto al tiempo, tita sub 0, omega, coseno, perdón, seno sería acá, la derivada del coseno es seno, seno de omega t más phi, ¿no? En realidad negativo sería. Pero este negativo se va a volver positivo porque acá está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esta derivada que tenemos acá, reemplazan acá, ¿no? Tita sub 0 al cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado van a tener acá. Hacen todas esas factorizaciones para conseguir seno cuadrado y coseno cuadrado, eso se va a hacer 1. También utilizan la frecuencia angular que hemos hallado en este caso. ¿Dónde está la frecuencia angular? Aquí está. Frecuencia angular, en este caso es G sobre L. Eso lo anotaré acá. ¿Ya? La frecuencia angular es G sobre L. Necesito también, lo anotan para que puedan simplificar más. Bien, entonces continúan la operación, jóvenes, para demostrar que la energía de un movimiento en un péndulo simple, para un movimiento oscilatorio en un péndulo simple, es un medio mgl tita sub 0 al cuadrado. Este tita sub 0 va a aparecer porque van a reemplazar en vez de tita, toda esta ecuación, tita sub 0 coseno de omega t más phi, y en vez de derivada de tita respecto de t, van a reemplazar tita sub 0, omega, seno, omega t más phi, todo eso al cuadrado. Ahí va a aparecer el tita sub 0 al cuadrado, ¿no? Y van factorizando, y este omega cuadrado van a tener, lo van a reemplazar por G sobre L, se van a ir factorizando y van a llegar a esta formulita final, un medio mg L tita sub 0 al cuadrado. Esa es la tareita 8, jóvenes, para que demuestren en esta clase que tenemos media hora aproximadamente, entonces tiempo suficiente para que puedan resolver esa tareita con esta ayuda. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Bien, estito copéense para que puedan llegar fácilmente a la solución de la tarea. ¿Ok? Por supuesto hay más desarrollo acá, ese desarrollo lo estoy pidiendo que hagan, ¿no? Para que lleguen a esta formulita final. Esto tienen que demostrar. Sencillito, ya casi ya está hecho todo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, lo activo la tareita, espérenme un segundo.